Empezamos la ayudantía número 19, creo que es. En este caso vamos a ver que nosotros ya habíamos hecho varios ejercicios de series de Fourier, pero simplemente con el periodo de 2pi, en donde también teníamos que ver, nos correspondía ver sus coeficientes. Entonces, a medida que hacemos los ejercicios, nos dimos cuenta que había forma de simplificarlo dependiendo de si la función era par o impar. En este caso, ahora sí vamos a realmente ver la forma formal en la cual tratar este tipo de funciones en las que sea par o par y cómo actuar en medida a lo que encontremos. Entonces, para eso primero vamos a ver las definiciones de paridad, cómo sacarlo ya de forma formal, no como antes, simplemente veíamos el ejercicio, veíamos la gráfica y decíamos que ya, esto es par o esto es impar, porque no siempre lo van a tener así, no siempre les van a presentar una gráfica. Entonces les pueden presentar una función. Entonces, vamos a hacer todos estos ejercicios, porque la verdad creo que sirven bastante como para generar esa habilidad de identificar rápido una función si es par o par. En este caso, para poder identificarlo formalmente, pues simplemente tenemos que comprobar con la definición de cuando una función es par y cuando una función es impar. Entonces aquí la voy a escribir para ya dejar eso listo. Tenemos que una función es par cuando f evaluado en x es igual a f evaluado en menos x. ¿Ya? Esto es par. Y por el otro lado tenemos que una función es impar cuando f de evaluado en x es igual a menos, negativo, el inverso, de f menos x. Tendría que ser impar. En este caso, vamos ya entonces a empezar a resolver y simplemente vamos a aplicar esas definiciones. La verdad son ejercicios muy sencillos, por eso es que voy a hacer todos. Y bueno, menos el 2 para que lo puedan practicar. Y para ver cómo entonces vamos con este tipo de problemas. Porque realmente ningún ejercicio basta de ser solamente esto, sino que a medida que resuelven tendrán que utilizar la habilidad que desarrollan aquí. Por ejemplo, el primero, Euler a la X. Queremos ver si es par, ¿verdad? Ambos, para la condición para ver si es par, tienen que probarlo con el f evaluado en menos x. Ahí podrán ver realmente cuál es el tipo de igualdad que tiene con la función original. En este caso, entonces vamos a volver y vamos a cambiar f de x en vez de x, vamos a poner menos x. ¿Ya? Ya que hay un problema. Realmente esto no se parece para nada. No es Euler a la x y tampoco es menos Euler a la x. Por lo tanto, esta función, la primera, no es par ni es impar. ¿Ya? Mucho ojo con eso. Tiene que ser simplemente con un negativo. O sea que esto realmente no tiene ningún tipo de simetría con la original. De ahí tenemos Euler a la menos valor absoluto de x. ¿Ya? Y ahora esto entonces vamos a convertirlo. Primero tenemos Euler a la menos x. ¿Ya? En el caso de que x sea positivo. ¿Ya? Si x es positivo simplemente queda Euler a la menos x. Pero si reemplazamos el x por el menos x, vamos a tener valor absoluto de menos x. Y esto se va a hacer positivo y me va a quedar simplemente Euler a la menos x. Y estos dos sí son exactamente iguales. Por lo tanto, esta función realmente es par. Ahora vamos a tener x al cubo por el coseno de nx. ¿Ya? ¿Qué sucede aquí? Vamos a hacer el reemplazo. Tenemos menos x al cubo por el coseno de n por menos x. El menos x por n, como el coseno es una función par, realmente esto es negativo, lo podemos eliminar y ya. Y aquí vamos a tener x al cubo y el menos 1 al cubo, y el menos 1 al cubo es menos 1. Por lo tanto, tendríamos menos x al cubo coseno de nx. Y es exactamente lo mismo, solo que con la diferencia de el negativo. Por lo tanto, esta función vendría a ser impar. ¿Ya? Vamos a la siguiente función. Ahora tenemos x al cuadrado por la tangente de pi x. Aquí hacemos simplemente el reemplazo, que sería aquí menos x al cuadrado, tangente de pi por menos x. ¿Qué sucede aquí? Pues simplemente esto será positivo,
pero la tangente aquí vendría a ser, si este negativo hay que sacarlo, porque la tangente, como sabrán, es igual al seno de x menos el coseno de x. Bueno, la tangente de x. Por lo tanto, si reemplazamos la tangente de menos x, voy a tener seno de menos x por el coseno de menos x. El coseno es par, pero el seno no es par, el seno es impar. Entonces aquí este negativo lo sacaríamos acá afuera. Y me quedaría seno de x sobre coseno de x. Por lo tanto, la tangente realmente es una función impar. Ya, entonces este negativo va afuera. Entonces tendríamos menos x al cuadrado de la tangente de pi por x. Esto es exactamente lo mismo, solo que la única diferencia es el negativo. Por lo tanto, esto tendría que ser impar. ¿Ya? Simplemente es el conjugado, ¿no? Con el negativo. Y vamos a hacer el último, que vendría a ser el seno hiperbólico de x menos el coseno hiperbólico de x. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Lo estaremos reemplazando con el negativo, ¿verdad? Entonces vamos a tener el seno hiperbólico de menos x menos el coseno hiperbólico de menos x. Este, al ser par, se mantiene, simplemente eliminamos el símbolo, y este, al ser impar, quitamos el signo aquí y lo ponemos acá afuera. Tendríamos menos seno hiperbólico de x menos coseno hiperbólico de x. Y aquí este realmente no tiene ningún tipo de semejanza con el de acá, no es ni par ni impar, por lo tanto, ya que no hay paridad. No es par ni impar. ¿Ya? Y eso es todo el 1. El 2 sigue este mismo proceso, por eso se los voy a dejar de práctica y no creo que tengan ningún problema. Ahora el 3. El 3 me dice que la suma y producto de funciones pares. No, sí, funciones pares. Entonces, aquí simplemente vamos a, bueno, ya que tenemos una función par, vamos a decir que f, como tenemos que hacer una suma y multiplicación de productos, necesitaremos dos funciones. Digamos que f de x y g de x son pares. Vamos a ponerlo con azul. Bueno, ya con verde. Son pares. ¿Ya? Vamos a definir una función entonces h de x, que va a ser igual a la suma f de x más g de x. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos buscar la paridad? Pues poniendo a x el negativo de x. En este caso lo vamos a intentar con menos x es igual a, en este caso tenemos que realizar la x en todo, f de menos x, g de menos x. Y como son pares, podemos hacer el cambio directamente y decir que simplemente son f de x más g de x. Y esto ya está definido que es h de x. Por lo tanto, esto sería par, ¿verdad? Simplemente porque es lo mismo, exactamente igual. Cumple la definición de paridad. Par. Por otro lado, vamos a definir entonces otra función, vamos a llamarla k de x, donde es la multiplicación de f de x por g de x. Entonces, ¿cómo demostramos la paridad? Pues reemplazamos con un negativo, con el x negativo, y tenemos f de menos x y g de menos x. Y aquí no tenemos problema porque simplemente por su definición de paridad se convierte en f de x, g de x. Por lo tanto, este ya está definido como k de x. Y nos damos cuenta de que esto vendría a ser también par. ¿Cuál es la conclusión que sacamos de esto? Esto la verdad son cosas que ya saben, que ya deberían saber. Pero igual, pues lo demostramos una vez más simplemente para que quede claro, ¿no? Y por si les quieren demostrar. Entonces, la suma y el producto de funciones pares, vamos a ponerlo con verde para que se vea bien, son pares.
¿Ok? Ahora vamos a ver el 4. El 4 nos dice que la suma y producto de funciones impares. Es impar. En este caso tenemos lo mismo. Tenemos que f de x, vamos a trabajar con un mismo f de x y g de x. Pero ahora sabemos que son impares. ¿Ya? Entonces vamos a definir entonces una función. H de... No, primero definámosla antes de hacer el cambio. H de x es igual a f de x más g de x. ¿Cómo hacemos el cambio? Pues evaluando en menos x. Menos x, f de menos x más g de menos x. Y como nosotros sabemos que cómo funciona esto, ya que son impares, vamos a sacar el símbolo de acá. Vamos a sacar el símbolo de acá. Podemos sacar factor común. Tenemos menos f de x más g de x. Y esto de aquí, lo que está dentro del paréntesis, tendría que ser lo que definimos como h de x. Y como tenemos este menos acá afuera, pues quedaría menos h de x. Y esto efectivamente quiere decir que esto es impar. Impar. Por lo tanto, ¿cómo quedaría nuestra conclusión? Sería la suma de funciones impares es impar. Y ahora nos quedaría ver la multiplicación. Vamos a ver cómo nos queda la multiplicación, porque esto les interesará bastante cuando tengamos que resolver ya los problemas. Tenemos menos x de menos x, ya veíamos, vamos a definir el k. Vamos a poner que k de x es igual a la multiplicación, ¿no? F de x por g de x. Entonces, para ver la paridad vamos a reemplazar con el menos x. Y aquí tendríamos f de menos x por g de menos x. Y esto vendría a ser, ya haciendo el reemplazo, me quedaría menos, vamos a encerrar con paréntesis aquí, menos f de x, para paréntesis, menos g de x. Y aquí pasa algo interesante, porque como es negativo y negativo, se cancelan. Por lo tanto, me quedaría aquí simplemente f de x por g de x. Y esto es la condición, bueno, esto vendría a ser igual a kx que definimos al inicio. Y esto con la de acá, me estaría diciendo que esto es par. Que la multiplicación de dos funciones impares es par. Y esa es la conclusión que ya habíamos utilizado antes, pero bueno, esta sería como que la demostración. Bueno, no como que, es la demostración. Y esto básicamente sería lo que tendrían que hacer formalmente si les ponen una función simplemente en palabras. Bueno, ya vamos a ver un ejemplo. Pero bueno, vamos a escribir la conclusión. Entonces tenemos que el producto de funciones impares es par. ¿Ya? Muy importante recordar eso. ¿Listo? Vamos con el resto. En este caso tenemos que el valor absoluto de las funciones impares. Ya, este es sencillito. Y este de hecho tiene una explicación gráfica que seguramente ya vieron en el pre. Pero básicamente si definimos una función, digamos que f de x es igual al valor absoluto de la función. ¿Ya? De f de, no sé, de f de x. Y f de x es una función impar. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, si probamos con f de menos x, tendríamos f de menos x. Y esto lo podemos reemplazar como menos f de x. Por el valor absoluto, este negativo, pues lo podemos eliminar, no pasa nada. Tendríamos f de x
Y esto vendría a ser lo mismo que g de x. Por lo tanto, cuando le aplicamos el valor absoluto a una función impar, sea cual sea, se va a volver una función par. ¿Ya? Esto vendría a ser par. Y eso tiene sentido porque es lo que hace el valor absoluto. El valor absoluto realmente coge todo y lo refleja según el eje horizontal. Por ejemplo, imaginemos que tenemos esta función de aquí. ¿Ya? Algo así como un seno. El valor absoluto lo que hace es reflejar según el eje de la x. Por lo tanto, aquí lo que estaría reflejando quedaría algo más o menos así, con el valor absoluto. Lo cual es par. Entonces, cualquier función impar con el valor absoluto se transforma en una función par. Listo. Pero ojo, no cualquier función. Tiene que ser una función impar a la que le esté aplicando el valor absoluto para que sea par. Si es una función cualquiera, una función que no es ni par ni impar y le aplicas valor absoluto, eso no significa nada. ¿Ya? Esta transformación es de una impar con valor absoluto a una par. Listo, ahora tenemos el producto de una función par por una función impar. ¿Ya? Este también ya se imaginarán cómo es what? ¿Qué es esto? Ya. Se imaginarán cómo es la resolución, es muy similar a al 13 del 4, pero igual lo vamos a hacer. Que en este caso tenemos que es la multiplicación de una función par y una función impar. Por ejemplo, si ponemos que f de x es par y que g de x es impar, entonces definimos que h de x es igual a f de x por g de x. Evaluamos con el menos x y tendremos f de menos x por g de menos x. Ahora, como f es par, simplemente lo reemplazamos sin ningún problema con f de x. Y como g es impar, esto va a ser menos g de x. Por lo tanto, tendríamos menos f de x por g de x, ordenando ya. Y esto es lo mismo que h de x. Bueno, con el negativo, obviamente. Y esto básicamente es lo mismo que acá, solo que con un negativo, por lo tanto, esto es impar. ¿Qué conclusión hay aquí? El producto de una función par impar y una par es impar, como ya queda aquí definido. Todo esto ya les digo, deberían sabérselo ya hasta de memoria. Y por último, el 7. Encuentra todas las funciones que son par e impar al mismo tiempo. ¿Ya? Esa podría ser, yo que sé, una pregunta un poco tricky. Pero se resuelve al instante y de hecho se puede intuir qué función es par e impar al mismo tiempo. Lo primero que se podría imaginar es que tiene que ser una constante. Tiene que ser una constante para que tenga algo de sentido, ¿no? Y efectivamente, es una constante, pero no es cualquier constante. Entonces, para esto simplemente tenemos que, tiene que cumplir las dos condiciones para que sea par. Entonces, f de x tiene que ser igual a f de menos x para que sea par. Y al mismo tiempo tiene que cumplir la condición de que f de x sea igual a menos f de menos x para que sea impar. Entonces, ¿cómo podemos igualar esto? Pues, muy sencillo. En este caso, podemos enviar vamos a despejar, por ejemplo, el f de x, podemos poner menos f de x es igual a f de x, f de menos x, listo. Y ahora estos los podemos igualar, este de aquí con este de acá. Entonces, nos va a quedar que f de x tiene que ser igual a menos f de x, habiendo igualado estos dos. Y ahora, como podemos simplemente pasar al otro lado, sumar, tenemos dos veces f de x es igual a 0.
Por lo tanto, f de x tiene que ser igual, porque 0 dividido para 2 es 0. Entonces, f de x tiene que ser 0. O sea que la única función que es par e impar al mismo tiempo es 0. ¿Ya? Y eso tiene mucho sentido, porque básicamente es una línea, es una constante en la línea, en el eje X, lo cual tiene bastante sentido porque cumple las dos condiciones de ser igual, tanto para f de x negativo y de ser el mismo valor y al mismo tiempo ser el valor contrario, cerca de la conjugada. Entonces tiene bastante sentido, de hecho, si se lo ponen a pensar. Pero bueno, ya con eso terminamos la teoría y ahorita sí vamos a aplicar directamente todo esto que ya vimos aquí de la definición por paridad. Y ahora vamos a hacer entonces ya algunos ejercicios. Vamos a hacer unos pocos, porque realmente la dinámica se repite mucho con los ejercicios que ya vimos el viernes. Entonces, simplemente vamos a hacer unos ejercicios aplicando los atajos, o los atajos ya como que de forma más oficial, porque realmente la resolución, eso de integrar, eso no cambia, eso es lo mismo. Entonces vamos a hacer series de Fourier. Con periodo arbitrario. Y esto de las series de Fourier de periodo arbitrario, realmente en el libro está como que diferenciado en dos tipos de ejercicios. Los de las series de cosenos y senos y los de y los de extender una función se llama expansiones de medio rango, creo que se llamaba. ¿Ya? Entonces, y claro, dentro de esas funciones también están las generales. Pero bueno, vamos a ver las series de Fourier de periodo arbitrario ya como algo súper general. No vamos a ver las fórmulas que hay para las series de cosenos y senos, porque eso yo preferiría que ustedes como que ya lo tengan interiorizado, ¿no? O sea, en vez de aprenderse un montón de fórmulas diferentes para diferentes casos, simplemente la general y ya ustedes sabrán cómo aplicar la general a los diferentes casos. Entonces, intentemos hacer eso. Intentemos como que jugar un poco y resolver pues diferentes tipos de ejercicios. Y ya les digo, vamos a resolver unos pocos porque la verdad la temática es la misma. Entonces, primero, la fórmula, entre comillas, que bueno, digamos la fórmula, pero es exactamente lo mismo que ya vimos en el viernes. Esta es realmente la forma general de la serie de Fourier. ¿Ya? Este es para un periodo arbitrario. Ya, aquí ya cuando trabajamos con pi, al reemplazar la L por el pi se simplificaba y nos quedaba simplemente coseno de nx, seno de nx. Pero esta es la forma general para cualquier tipo de periodo. Y para sacar cada coeficiente, pues tendría que hacerlo de acá. ¿Ya? Pueden aprendérselo de memoria si quieren, pero bueno, la verdad es mucho más divertido simplemente como que ver la función y ya sacarlo directamente. Pero bueno, se los voy a dejar aquí para que a los que revisen los apuntes, pues vean exactamente dónde sale todo eso. ¿Ya? Entonces vamos a hacer vamos a hacer solamente dos ejercicios de forma diferente. Vamos a hacer uno a partir de un gráfico y el otro a partir simplemente de una expresión. ¿Ya? Para que vean realmente como la diferencia, pero se van a dar cuenta que el estilo de trabajo es el mismo que para todos los ejercicios que hicimos el viernes realmente. Entonces, vamos a empezar por aquí. Este vamos a hacer de prueba, vamos a ir lento y el otro ya vamos a intentar resolverlo un poco más rápido. Primero aquí, nuestro periodo, recuerden que L no es el periodo, L es la mitad del periodo. Aquí está puesto de forma más simplificada. De hecho, en otros libros, ustedes pueden ver que aquí realmente lo que se tiene es la mitad del periodo. Por ejemplo, t dividido para 2 y desde menos t dividido para 2 hacia t dividido para 2. Ya aquí se simplifica directamente definiendo una L, que L es siendo la mitad del periodo. Y eso es lo que vamos a aplicar aquí. Por lo tanto, nosotros tenemos el periodo P, que es evidente, ¿no? Llega desde menos 4 hasta 4. Solamente a partir de la gráfica. Nuestro periodo vendría a ser 8. Entonces aquí ya vamos a ver un par de cosas. Primero, gráficamente nos damos cuenta de que es impar. ¿Ya? Vamos a hacer un poco más de zoom para que se vea bien. Bueno, no tanto. Ya, vendría a ser impar. Segundo, ya porque somos muy buenos haciendo este tipo de ejercicios, nosotros sabemos que el valor medio viene a ser 0. Ya, porque la mitad del tiempo es esta línea y la otra mitad es esta línea, ya. El valor medio es 0.
Igual esto habrá que comprobarlo teóricamente, ¿no? Y por último, si el periodo es 8, entonces L va a ser 4, la mitad del periodo. Vamos a ponerlo aquí. P dividido para 2, que vendría a ser 4. Ahora vamos a escribir la función. F de x vendría a ser, este de hecho es muy similar al que vimos el viernes, solo que en vez de ser el periodo 2pi, simplemente el periodo es 8. Entonces tenemos menos x menos 4. Simplemente para que vean la diferencia, porque les digo, todo este tipo de ejercicios se repite bastante y realmente para qué resolver 10 ejercicios exactamente iguales cuando podemos intentar sacarle algo más interesante. Entonces vendría aquí de menos 4 hasta 0. Y para este intervalo va a ser desde 0 hasta 4. ¿Ya? Entonces, aquí como nos damos cuenta de que es par, sabemos que es una serie de Fourier. Y si es una función impar, ya nos damos cuenta que es una serie de Fourier de senos. Fourier de senos. Por lo tanto, ya podemos definir directamente que AN es 0. Y el AN ya incluye a la 0, porque AN puede ser, pero bueno, aquí pueden también definir AN siendo 0, 1, 2, 3, ¿ya? Ya, puesto de esta forma se incluye que el AN también es 0, porque recuerden que para la serie de Fourier de senos, como es impar, el AN y el A0 son ambos 0. Entonces ya cuando ya llegan a esta conclusión, ya se hace como que mucho más directo, ¿no? Porque simplemente tienen que poner, por ejemplo, el Bn es igual y empezar a resolver, ¿ya? Entonces, en este caso ya vamos a hacer directamente el Bn, que en este caso sería igual a, ¿cuál sería la fórmula? Siempre la fórmula, simplemente como es par, como ya la serie de Fourier de senos, ya sabemos que va a multiplicar el seno, una función impar, por el seno, nos va a dar algo par. Por lo tanto, ya directamente se multiplica por 2 y se divide para la L. En este caso es 4. Y el intervalo obviamente va a ser la mitad, desde 0 hasta 4. Con el f de x por el seno, ahora ya no sería simplemente nx, sino sería n por pi sobre L, en este caso nuestra L es 4. Y esto por x. Y todo esto según la integral va por dx. Entonces ya simplificamos, tenemos un medio. Ya simplemente vamos a trabajar con el intervalo de 0 a 4, entonces vamos a trabajar con 4 menos x. Tenemos integral de 0 a 4, abrimos paréntesis, 4 menos x. Y todo esto va a multiplicar al seno de n por pi sobre 4 por x de x. Entonces ya aquí ya simplemente vamos a tabular. Tenemos 4 menos x, sería menos 1 y 0. Más, menos, más. Aquí tendremos el seno de n por pi sobre 4 por x. La integral de esto, ya pues aquí la regla de la cadena sí sale un poquito más complicada, pero bueno, también mucho más problemática. Por el coseno de n por pi sobre 4x. Y por último, integrar esto de nuevo, ya me daría simplemente todo esto al cuadrado, 4 al cuadrado 16, n al cuadrado por pi al cuadrado. Por el seno n por pi por 4 sobre x. Ya con eso ya tenemos la integral lista. Vamos entonces a reemplazar. Tenemos menos 4. Vamos a primero poner todo esto, ya que ya mi utilización es un poco más fea. Vamos a poner menos 4 por pi por n. Coseno de n por pi por dividido para 4 por x. Todo esto multiplicado por el 4 menos x. Menos, en este caso menos con menos, más con el menos, ya que nos queda menos. Simplemente es copiar todo de acá. 16 n al cuadrado, pi al cuadrado, seno de n por pi sobre 4 por x. Y todo esto lo vamos a hablar de 0 a 4. Ahora, ¿qué simplificación podemos hacer aquí? Primero, si reemplazamos aquí el 4, me va a quedar n por pi. Esto siempre me va a dar 0.
Digo, esto siempre me va a dar 0, da igual el valor de n, porque me va a quedar n por pi. Y si reemplazamos el 0, va a ser seno de 0 y esto también es 0. Por lo tanto, esto realmente lo podemos eliminar. Y en el lado de acá, si reemplazamos el 4, me va a quedar 0 aquí. Por lo tanto, se va a eliminar todo esto. Entonces, realmente solamente voy a tener la evaluada en 0. Y recuerden que para evaluar el de abajo, pues va a haber un negativo. Entonces, negativo con este negativo de acá, me va a quedar un medio. Aquí me va a quedar 0. Esto con seno de 0 es 1. Por lo tanto, me va a quedar 4 por 4. 16 por n por pi. Simplifico. La respuesta final me queda 8 pi por n. Este sería Bn. Y ya con eso ya simplemente nos queda expresar nuestra respuesta, que sería f de x al infinito, n que empieza en 1, de, aquí como tenemos 8pi, el 8pi es una constante, entonces realmente la voy a poner antes, mejor, para que quede más bonito. F de x es igual a 8pi por, y aquí simplemente vamos a poner entonces la parte que involucra la n, 1 sobre n, por el seno, ya que es una función, es una serie de Fourier de senos, n por pi por 4 por x. Y ahí está expresado. ¿Cómo hacemos la forma desarrollada? El factor común va a ser siempre 8pi. Abrimos paréntesis y en este caso va a tener el seno de pi cuartos por x sobre nada, porque bueno, quedaría sobre 1, pero eso se omite. Tendré aquí el seno de pi medios, porque sería 2 sobre 4. Simplificamos pi medios x sobre 2, más el seno de 3 pi cuartos por x sobre 3 más punto, 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 punto. ¿Ya? Forma expresada y forma desarrollada. Entonces ya ven, realmente no se separan casi nada de lo que ya hicimos el viernes. Por eso, ¿para qué hago viernes con tantos ejercicios que no son muy diferentes? Los ejercicios ya complicados ya quedan para cuando se aproximen exámenes. Pero bueno, este ejercicio es exactamente igual porque nos dan la gráfica. Entonces la gráfica es muy fácil sacar este tipo de cosas. Pero, ¿qué pasa cuando nos dan otro tipo de ejercicio donde nos dan simplemente, nos dan escrito el problema? ¿Cómo este ejercicio? El 16. Entonces vamos a ver qué se hace en este tipo de problemas. ¿Ya? Vamos a ver entonces aquí. Como nos dan algo ya expresado, ya ni siquiera nos molestemos en graficar. A menos que les pidan, obviamente, en el examen o la lección, si les piden graficar, pues grafican. Pero si simplemente nos dan esto, nosotros ya sabemos, ya estamos así, ya estamos súper peritos en la paridad. Vamos a entonces poner f de menos x. Vamos entonces a ver si esto es par o impar. En este caso, si reemplazo la x con menos x, me va a quedar menos x, valor absoluto de menos x. Y esto, el valor absoluto va a aniquilar al negativo y solamente me va a quedar un negativo, entonces me quedaría menos x, x. Y el x por valor absoluto de x básicamente es menos f de x. Por lo tanto, esto queda definido, queda claro, queda formalizado de que esto es impar. Y tiene bastante sentido. Esta es una forma de hacerlo. También pudieron haber visto de que, bueno, x es impar. El valor absoluto de x, porque es el valor absoluto de una función impar, es par. Y bueno, una función impar por una función par, pues esto va a ser impar. ¿Ya? Hay diferentes formas de sacar este tipo de cosas. Entonces, esto queda definido como una serie de Fourier de senos. Porque es una función impar. Por lo tanto, an es igual a 0. Y tranquilos que sí vamos a ver una serie de Fourier de cosenos. Entonces, como es una serie de Fourier de senos, por lo tanto, la n es igual a 0, como para n 0, 1, 2, 3, coma. ¿Ya? Pueden ponerlo así, también pueden poner que a sub 0 es igual a 0 y a n es igual a 0. O pueden poner que a n es igual a 0 y establecen el n que empieza con el 0. Entonces, ya que simplemente nos quedaría, pues, sacar el bn.
¿verdad? Para este Bn, entonces, aquí vamos a ver cómo se simplifica todo esto. Como Bn, ya establecimos aquí lo de que una serie de Fourier, vamos a utilizar directamente ya la de forma par, que en este caso sería 2 sobre L, que L ya sabemos que es 1. Aquí ya no sería de menos 1 a 1, porque ahora ya que ya le sacamos el 2, ya simplemente sería de 0 a 1. Del f de x, que es impar, pero por el seno se hace una función par y por eso pudimos ya aplicarle simplemente esto del 2 y del de 0 al 1. Seno de pi por x sobre 1, que nos da L es 1, de x. ¿Cómo nos quedaría eso ya más simplificado? Pues ya simplemente quitamos todo lo que no nos sirve para nada. Y si trabajamos este intervalo de 0 a 1, ¿qué pasa con el valor absoluto? El valor absoluto simplemente no hace nada, porque ya estamos trabajando de 0 a 1, o sea, solamente los positivos. Por lo tanto, nuestra función ya en este intervalo va a ser establecida como x al cuadrado. Seno de n por pi por x. Y se ve un poco raro, ¿no? Se ve un poco raro porque x al cuadrado es una función par y seno es una función impar. Entonces todo esto es impar. Pero bueno, eso ya es después de haber hecho todo el proceso, así que no afecta en nada. Entonces ahora ya simplemente nos queda operar. Que bueno, ya el ser x al cuadrado nos va a quedar algo más o menos feito, pero bueno, vamos aquí a hacer rápido la tabulación. Ya, x al cuadrado, 2x, 2, 0. Seno de n por pi por x, tendría aquí menos n por pi, coseno de n por pi por x, menos n al cuadrado, pi al cuadrado, seno de n por pi por x, y la última integral pues vendría a ser seno menos coseno, ya está listo, de n a la tercera por pi por 3 coseno de n por pi por x. Listo. Y ahora pues ya simplemente tabular. Más, menos, más, menos. Entonces, ¿cómo nos quedaría? El 2 queda fuera porque es la constante. Aquí nos quedaría menos x al cuadrado sobre n por pi. Coseno de n pi x. Más 2x sobre n al cuadrado por pi al cuadrado. Seno de n por pi por x. Porque el negativo con el negativo da positivo. Más, 2, n al cubo, pi al cubo, coseno, n por pi por x. Todo esto evaluado en 0 a 1. Tanto si evaluamos en 1 como si evaluamos en 0, este seno se va a anular, porque me quedaría n por pi y me quedaría 0. Entonces esto se va a anular, vamos a simplificarlo de una vez. Aquí me quedaría el 2 afuera. ¿Y cómo me quedaría entonces aquí dentro? Si evaluamos el 1, solamente van a estar estos dos, ¿verdad? Pero si volvemos al 0, este se va a eliminar porque está 0 al cuadrado. Se multiplica y solo me va a quedar esto. Entonces vamos resolviendo. Simplemente menos, aquí reemplazando el 1, me quedaría entonces, me quedaría n por pi, y n por pi ya lo conocemos, ya sabemos que es menos 1 a la n sobre n por pi, porque aquí simplemente sería 1. Y aquí me quedaría más, aquí lo mismo, me quedaría dos veces el coseno de n por pi, entonces estaría aquí 2 por menos 1 a la n, n al cubo, por pi al cubo. Listo. Ahora menos, para valor en 0, esto sería 0, entonces no importa, y solamente nos quedaría aquí. Y coseno de n por pi por 0, pues sería 1. Tendríamos 2 sobre n al cubo por pi al cubo. ¿Ya? Y esto, ¿cómo lo podemos simplificar un poquito más? Pues simplemente estos tienen factor común, y bueno, también tienen factor común 2. Podríamos dejar esto expresado como menos 1 a la n, n por pi, más, vamos a sacar aquí el factor común 2,
Menos n a la 1, menos 1 a la n, menos 1. Listo. Todo esto sobre n al cubo por pi al cubo. ¿Y esto qué va a pasar con esto? Pues nada, si n es par, ¿qué va a suceder aquí? Si n es par, esto se va a hacer 1. Entonces se va a anular con esto y se va a anular todo esto y aquí me va a quedar simplemente un 1. O sea que realmente me va a quedar solamente el negativo. Entonces esto sería menos. Y aquí habría un 2, ¿no? Entonces para la n par, yo simplemente me quedaría menos 2 por pi por n. Porque bueno, aquí simplemente me daría menos 1 sobre n por pi por el 2. Pues me queda menos 2 sobre pi por n. Vamos a poner este pi mucho mejor, para que se vea bien. Y para n impar, ahora no se va a cancelar el de acá. Aquí me quedaría un negativo, con este negativo sería positivo, por este 2 ya me quedaría 2 por pi por n. Y aquí ya me quedaría un negativo, me quedaría menos 1, con menos 1 sería menos 2. Menos 2 por 2, 4. Por 2, menos 8. Entonces sería menos 8 n al cubo por pi. Listo, y ahora entonces ya cómo nos quedaría dejar expresar nuestra respuesta. Pues ya realmente ya lo tenemos listo aquí. Ya, este 2 lo podemos mandar como factor común en vez de multiplicarlo por estas dos cosas. Entonces podríamos expresar f de x igual a 2, sumatoria, infinito, n que empieza en 1. Y ahora sí poner todo lo del paréntesis. Ya me quedaría menos, porque la verdad cuando está así tan feo, no compensa tanto intentar sacar factores comunes, cosas así. Porque, por ejemplo, podría sacar un factor como un pi, solamente un pi, pero la verdad es que para qué. En este caso ya simplemente ponen todo como si fuera lo reemplazan como si fuera bn y no hay problema, no hacen bastante problema. En el cubo, por pi al cubo, todo esto multiplicado como es de seno, pues ya, queda seno de n por pi por x. Y la forma desarrollada ya la tenemos aquí, entonces ya podemos aquí dejar expresado simplemente de que, bueno, para n igual a 1 va a ser 2pi menos 8 pi al cubo, que aquí me falta poner el cubo, por el seno de pi x menos 2 pi por n por el seno de 2 pi x más 2, 3 veces por pi menos 8, en este caso sería 3 al cubo, que es 27 pi al cuadrado, no, pi al cubo, ahí, y el seno de 3 pi x más Ya está, con eso sería la forma desarrollada y la forma explícita. Pero ya ven, o sea, aunque bueno, está feo tener que hacer tantos cálculos de esta forma, realmente es una forma mucho más compacta. Porque ya les digo, este tipo de ejercicios realmente al principio se ve cuando no conoces ninguna estrategia, pues sí, puede ser un poco como que enorme. Pero a medida que vas intentando simplificar las cosas, pues se hace mucho más sencillo. Y ahora, el último tipo de ejercicio que vamos a hacer son las exponencias de medio rango, porque la verdad yo creo que ya 2 es suficiente para ver este tipo de problemas. Ya realmente es casi igual, es casi idéntico a lo que hicimos el viernes, solo que ya se está dando unos pasos, simplemente habiendo definido su paridad. ¿Ya? Entonces ya vamos a hacer aquí una serie de expansiones de medio rango. ¿Ya? Entonces, aquí, para hacer este tipo de ejercicios, vamos a ver exactamente qué nos pide el literal del libro. Nos dice que encontremos la serie de Fourier de senos y la serie de Fourier de cosenos. ¿Ya? Y sus dos extensiones periódicas. Entonces, para este tipo de problemas realmente nos pide, muchas veces les va a pedir graficar. ¿Ya? Si le dicen que encuentren la serie de cosenos o la serie de senos, pues básicamente les van a dar una gráfica y ustedes tendrán que hacerlo, convertirla en su forma par o su forma impar.
¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a hacer dos ejercicios, uno de práctica y el otro, y realmente ya se van a cuenta, es casi lo mismo, realmente solamente voy a hacer uno así nomás, porque ya el resto es súper sencillo, y vamos a hacer otro ejercicio que ya tiene una particularidad, ya tiene algo extraño, porque la verdad no creo que vayan a ver, pero igual se los voy a mostrar. Entonces, primero, tenemos esta de aquí, ¿ya? Wow, también voy a ponerle el título aquí, extensión de rango medio, creo que así se llama, para ser precisos. Sí, expansiones de rango medio. Voy a ponerlo aquí. Expansiones de medio rango. Entonces, realmente las expansiones de medio rango simplemente le añaden un paso antes a todos los ejercicios que ya hemos hecho. En este caso, en vez de darle la gráfica bien bonita como la tenemos, por ejemplo, acá, les dan solamente como que desde 0 hasta algún número. Y así son los ejercicios, la mayoría de este tipo de ejercicios. Entonces, cuando les piden que hagan la expansión, básicamente ustedes tienen que reflejar esto para el coseno, simplemente lo reflejan con el eje de Y, y para el seno, pues lo reflejan para el eje Y, pero le sacan la contraria. Entonces, por ejemplo, este de aquí para la expansión de medio rango, ustedes ya le dan el intervalo L, ¿ya? Y ya como le dan el intervalo L, por ejemplo, aquí en la forma original ya pueden ver que desde aquí hasta acá va a ser igual a... No, está muy grande, creo yo, ¿no? Ya. Desde aquí hasta acá van a tener una L de 4. ¿Por qué L de 4? Porque el periodo va a ser después de la expansión. Entonces yo ya tengo lista la gráfica para no perder tiempo en eso. ¿Ya? Le meto acá. Y lo que van a hacer para este tipo de ejercicios es simplemente expandir la función que ya les dieron y convertirla en una función par o una función impar. ¿Ya? Entonces, esta de aquí, ¿cuál creen que es? Bueno, efectivamente es la extensión de medio rango par. ¿Ya? ¿Por qué? Porque simplemente cogimos y lo reflejamos para el eje de la Y. ¿Ya? Y por el otro lado, como nos piden que hagamos las dos, nos piden la extensión en serie de cosenos y nos piden la expansión en serie de senos. ¿Cómo se vería la expansión en serie de senos? Así. ¿Ya? Aquí lo que yo les recomendaría primero es graficar. ¿Ya? Intentar graficar primero cómo se vería la función que les están dando, tanto en senos como en cosenos. Entonces, ahora sí, y también aquí les puse con negro, que obviamente eso se va a repetir en el infinito porque son periódicas. Aquí iniciaría por donde termina acá, y acá sigue por donde empieza acá. Entonces, aquí realmente el periodo de estas funciones, ya después de haber hecho la expansión en cosenos o senos, el periodo es de 8 y por eso la L vendría a ser 4. Entonces, este gráfico que corresponde a una expansión o extensión en serie de Fourier de cosenos. Y esta vendría a ser una extensión o expansión en serie de Fourier de senos. ¿Ok? Y ahora que ya tenemos listas las expansiones, ya simplemente nos queda operar. Entonces, vamos a poner acá, vamos a hacer aquí el A. ¿Ya? Y esto nos dice que como es una serie de Fourier de coseno, vamos a poner aquí serie de Fourier, porque ya la convertimos con la extensión, obviamente es par, entonces serie de Fourier de cosenos. Vamos a concluir rápidamente, entonces, por lo tanto, Bn es igual a 0. Vamos a hacer un poco de zoom.
Y aquí ya siempre nos quedaría ya operar. Entonces, para a sub 0, tenemos un cuarto, porque L es 4, entonces simplemente es 1 sobre 4. También, que la fórmula, sin ver la fórmula, simplemente recuerden, para n como era, por ejemplo, para el de los pi, era 1 sobre 2pi, donde esto era L. Entonces, lo que aquí tenemos es 1, la forma general es 1 sobre 2 veces L. Como ya estamos trabajando con una serie de pruebas de cosenos, ya sabemos que es par. Por lo tanto, si es par, se va a multiplicar por 2 y ese se multiplicaría con el 2 de acá. Por eso es que ya directamente aquí ponemos el 1 sobre 4. ¿Ya? Porque sería 1 sobre 2L, pero ya como ya es par, ya pues es 1 sobre L y se acabó. Y ahora vamos a poner desde 0 hasta 4, lo de nuestra L. Y esto va a operar al f de x por dx, porque simplemente es la sub 0. Aquí aún no hay que hacer nada. Entonces sería 1 sobre 4, de 2 a 4, ya poniendo directamente, porque bueno, de 0 a 2 va a ser 0, entonces no afecta en nada, entonces ya aquí directamente vamos desde el 2 al 4. Y esto, nos falta aquí el de x, entonces esto ya es súper sencillo, ¿no? Simplemente sería un cuarto por x de 2 a 4, entonces aquí sería 4 menos 2, 2. 2 sobre 4, simplificamos, nos queda un medio. Y tiene mucho sentido porque gráficamente, pues, tiene mucho sentido porque aquí nos damos cuenta que, bueno, la mitad del tiempo en el periodo, la mitad del tiempo va a ser 0 y la otra mitad del tiempo va a ser 1. Entonces tiene sentido que sea un medio. Y ya solamente nos falta sacar el AN. Entonces ya con el AN nos queda 1 sobre 2, de 0 a 4, f de x. Sería 1 sobre 2 porque es 1 sobre L. Como L es 4 y se multiplica por 2 porque es par, ya queda simplificado un medio. Por el coseno de n por pi por x sobre 4. ¿Ya? De x. Como f de x simplemente es 1 en la parte que nos interesa, tendría que ser, se debería ver así, un medio de 2 a 4 del coseno de n por pi por x sobre 4 de x. ¿Cuál sería la integral de esto? Pues simplemente sería el seno. Y esto, el n por pi abajo, 4 arriba, 4 se simplifica con 2, por lo tanto me quedaría 2 dividido para, vamos a ver un poco más ordenado, sería 2 dividido para n por pi. Y aquí simplemente me quedaría el seno de n por pi por x sobre 4. Todo esto evaluado de 2 a 4. Y aquí va a ser algo interesante. Si reemplazamos el 4, me va a quedar n por pi, y eso siempre me va a dar 0. Por lo tanto, simplemente vamos a tener que reemplazar el 2. Como es el de abajo con el negativo, entonces me quedaría menos 2 por pi por n por el seno de pi medios, porque bueno, sería 2 simplificado con el 4, pues pi medios por n. Y ya está. Entonces, ¿cómo nos quedaría eso? F de x, el valor medio, un medio menos, por factor común el 2 y pi. Abrimos la sumatoria desde el infinito n igual a 1. Aquí cómo me quedaría, pues simplemente me quedaría 1 seno de pi medios n dividido para n. Y todo esto, como es una serie de Fourier de coseno, pues multiplicado por el coseno de n por pi por x sobre L, que vendría a ser 4. Listo. Y bueno, para terminar esta parte de aquí, simplemente vamos a hacer la forma desarrollada. En este caso sería un medio menos 2 por pi, esto va a seguir siendo un factor común. Y aquí, ¿qué va a pasar? Para n1, esto se va a hacer positivo. Solamente nos quedaría coseno de n por pi por x sobre 4. Que en este caso el n va a ser 1, entonces me quedaría simplemente, ya que está sobre 1, coseno
de cuartos x. Menos, porque, a ver, si n es igual a 2, esto se hace 0. Si n es igual a 3, vamos a estar abajo en el seno, entonces sería negativo. Y esto vendría a ser entonces el coseno de 3 cuartos pi por x sobre 3. Más, pasando por, nos tocaría ahora n5 porque el n4 es 0. 5 cuartos por pi por x. Más punto. Listo. Y con eso terminamos el primer literal, una serie de Fourier de cosenos. Ahora simplemente nos falta la serie de Fourier de senos. Vamos a hacerla acá. Entonces aquí vamos a definir, es una serie de Fourier de senos. Por lo tanto, AN es igual a 0. Y solamente para asegurarnos de que nos vayan a poner todos los puntos y no dejar nada al azar, vamos a poner que n es igual a 0, 1, 2, 3, etc. Listo, ahora solamente nos queda ver entonces el Bn, que sería 1 sobre 2, ¿ya? Simplemente por la paridad que ya vamos a aplicar directamente. F de x, seno de n por pi por x. Todo esto sobre 4 de x. ¿Ya? Aquí simplemente ya sería un medio desde 2 a 4 por el seno de n por pi por x sobre 4 de x. Esto convertido, el 4 dividido con el 2, nos quedaría menos 2 sobre n por pi por el coseno de n por pi por x sobre 4. 2 por 4. Menos 2, menos 1, n. Porque aquí para hacer la simplificación, si reemplazamos el 4, me va a quedar n por pi, ¿verdad? Por lo tanto, eso sería, podemos convertirlo como menos 1 elevado a la n. Y al reemplazar el 2, bueno, ahí sí tendríamos que poner directamente que es el coseno de el 2 simplificado con este 4, me quedaría pi medios. Pi medios por x. No, por n. Listo, mucho cuidado, ¿eh? Y todo esto va a estar dividido para n por pi. ¿Cómo podemos simplificar esto? Bueno, aquí hay algunas cosas que hacer. Primero, si n es impar, ¿qué va a pasar? Si n es impar, esto de aquí se va a hacer 0, porque me quedaría pi, un múltiplo de pi medios. Bueno, simplemente sería 0. Y aquí me quedaría un número negativo si es impar. Entonces ese negativo, con el menos de acá sería más, entonces me quedaría simplemente 2 dividido para n por pi. Ahora, si n es par, pero aquí pasa algo. Si n es par, aquí se va a hacer simplemente se va a simplificar con el 2, me va a quedar pi. Pero, aquí si es par hay dos posibilidades. Puede ser par y que el coseno me dé positivo, o puede ser par y que el coseno me dé negativo. Entonces, si es par y es múltiplo de 4, eso ya son cosas que pueden ir viendo con práctica. Si es múltiplo de 4, por ejemplo, si es 4 voy a tener 2pi. Si es 8 voy a tener 4pi. Todos esos me van a un número positivo, aquí me van a dar 1. Y esto siempre me va a dar 1. Por lo tanto, me va a quedar 1 menos 1. Y esto me va a dar 0. Por lo tanto, si es par y es múltiplo de 4, pues me va a dar 0. Y si n es par y no múltiplo de 4, pues ahí qué va a pasar. Ahí voy a tener un menos 1 aquí. Entonces voy a tener 1 menos menos 1, que sería 2. Entonces 2 por 2, 4, con el negativo menos 4. N por pi. ¿Ya? Y bueno, todo esto realmente solamente me interesa para la respuesta desarrollada. Entonces aquí ya vamos a poner la respuesta
expresada, simplemente sería que vamos a sacar el factor común, que sería menos 2pi, sumatoria, igual a 1. Y aquí ya pues, me quedaría todo esto feo. Vamos a abrir el paréntesis de que todo esto es el coeficiente. Entonces me quedaría menos 1 a la n, menos coseno de pi dividido para 2 por n, todo esto cerrado, sobre n. Y como es de senos, pues se multiplica por un seno de pi por n por x sobre l, que vendría a ser 4, y ya está, listo. Y vamos a dejar la forma desarrollada, que les digo, siempre es dependiendo de lo que les piden. O bueno, la forma desarrollada siempre va a ser más completa, ¿no? Pero todo depende, todo depende. En este caso, si n es impar, por ejemplo, si empezamos con n es igual a 1, pues vamos a tener simplemente 2 por pi, por el seno de pi cuartos x. Si n es par y no es múltiplo de 4, pues en este caso va a ser menos 4 sobre n, que el n es 2, entonces simplemente sería sobre 2 pi seno de pi, en este caso sería pi cuartos, pero como es 2, simplemente sería pi medio. Y el siguiente es un número impar, por lo tanto va a ser 2 sobre 3 por pi, por el seno de, en este caso me quedaría 3 por pi cuartos por x. Más el cuarto sería 0, bueno, ya sería n4 y se simplificaría, entonces ya aquí nos daría efectivamente 0. Y bueno, ya, punto, 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 y se acabó, listo. Entonces, como pueden ver, realmente la expresión de medio rango no es diferente a hacer una serie de Fourier o una serie de cosenos directamente una que ya le hayan dado de forma periódica. Simplemente es un paso adicional y operar normalmente dependiendo de lo que les pidan. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un último ejercicio que realmente no es más complicado, pero sí tiene algo lambda, ¿ya? Entonces vamos a ver. Es el ejercicio 29 del libro. La 29 del libro nos pone algo interesante. Ya, vamos a hacer solamente este ejemplo porque es el único de las funciones de medio rango que se los están dando en una forma así expresada, como esta de aquí. ¿Ya? Entonces, digamos que no nos dan un gráfico, sino que directamente nos dan esto. ¿Ya? Ustedes pueden sacar el gráfico de aquí, ¿ya? Porque este es sencillo. Este es simplemente el seno de x desde 0 hasta pi. Ya es súper sencillo, o sea, ya han trabajado bastante con el seno. Pero bueno, en nuestro caso, vamos a ver la gráfica para el final como un extra. Si se los piden, pues ya les toca hacerlo. ¿Ya? Pero en el caso de que no se lo pidan, pues no hay problema. ¿Ya? En este caso vamos a hacer entonces primero también como están haciendo una expansión de medio rango, o de rango medio, no sé exactamente cuál sería la traducción, ustedes ya directamente simplemente pueden, en vez de escribirlo, en vez de graficarlo, pueden directamente escribirlo, ¿no? Pueden poner, por ejemplo, A, vamos a hacer aquí, expansión o extensión, vamos a ser consistente, como lo puse acá arriba. Aquí arriba lo puse como extensión de serie. Bueno, aquí ya vamos a poner directamente que es una serie de Fourier de cosenos. Vamos a hacer el primero. Serie de Fourier de cosenos. Listo, como es una serie de Fourier de cosenos, nosotros ya sabemos que Bn es igual a 0. ¿Ya? Entonces aquí ya simplemente nos quedaría sacar el AN. A sub 0, simplemente tenemos... Mira, aquí también, aquí ya L es igual a pi. Eso también se tiene que ver aquí directamente, porque el periodo, obviamente la extensión del dominio va a duplicar este intervalo. Entonces nuestro periodo, vamos a ponerlo aquí, nuestro periodo vendría a ser 2pi, dos veces este rango de aquí, este intervalo de 0pi, y nuestra L va a ser obviamente, simplemente, que es la mitad del periodo. Entonces aquí sería 1 sobre pi, ya, vamos a borrar esto,
1 sobre pi, integral de 0 a pi, ya la mitad, porque ya estamos aquí trabajando como si esto fuera par, de f de x de x. Esto vendría a ser lo mismo que 1 sobre pi, de 0 a pi, del seno de x, de x. Y bueno, esto es sencillo, ¿no? Porque simplemente es, bueno, menos 1 sobre pi, la integral de seno, coseno de x, evaluado en pi y en 0. ¿Y eso qué nos da? Pues pi coseno de x, pues es menos 1, menos coseno de 0, que es 1, entonces sería menos 2. Menos con menos es más 2 sobre pi. Ese sería sub 0. Y ahora nos queda sacar el AN. AN es igual a 2 por pi. Y aquí vamos a hacer ya cosas lámparas. Por eso les puse este ejercicio. Porque aquí ya, para este ejercicio vamos a tener que hacer diferentes cosas. Porque ya estamos trabajando con una función ya más, digamos, interesante de seno de x. En este caso tenemos entonces el seno de x por el coseno de nx. ¿Por qué nx? Porque ya sabemos que es n por pi por x, y si nos cae el es pi, pues se simplifica y directamente nos queda nx. Ahora, aquí vamos a usar una propiedad, pues una propiedad de seno de x por el coseno de nx. Hay una propiedad trigonométrica para eso. Entonces vamos aquí a poner directamente que entonces, porque vendría a ser 2 veces, este 2 de aquí dentro lo podemos utilizar, podemos meterlo aquí dentro y utilizar la propiedad que era 2, creo que era la propiedad de 2 veces seno por coseno era igual a, listo, que yo ya lo tengo aquí listo. Pero aquí ya siempre tengan a mano las propiedades trigonométricas, uno nunca sabe en qué clase de ejercicios le van a meter las propiedades trigonométricas, de que es la propiedad trigonométrica para convertir el producto en una suma, que en este caso, seno por coseno me va a dar seno de x más nx más el seno de x menos nx de x. Podemos integrar cada una de estas por separado, o bueno, o también todos juntos, pero ya simplemente es la integral del seno. En este caso nos va a quedar 1 sobre pi, integral del seno por regla de la cadena, pues nos quedaría menos, la integral del seno es coseno, menos 1 más n, coseno de x más nx, y aquí la integral pues vendría a ser lo mismo, menos, en este caso va a tener 1 menos n, coseno de x menos nx. Y todo esto lo vamos a tener que evaluar en pi y en 0. ¿Ya? Ahora, a ver, bueno, se va a poner un poco feo todo esto, como ya podrán imaginarse. Pero vamos a intentar hacer unas simplificaciones. Aquí, para este problema, tenemos... Primero sacamos factor común el negativo, para que no nos dé problema. Y aquí dentro, si reemplazamos el pi, nos va a quedar el... Vamos a verlo aquí cómo se vería. Nos va a quedar coseno de pi más nx. Y acá nos va a quedar el coseno de pi menos nx, que bueno, aquí también es pi. Aquí, de hecho, tuve que haber reemplazado aquí. ¿Verdad? Entonces, nosotros ya sabemos que coseno de n por pi va a ser simplemente menos 1 a la n. Pero, pero está desplazado con el pi. Entonces, como está desplazado con el pi, podemos convertir este en n más 1. Porque simplemente hay un pi adicional. ¿Ya? Y para el caso de acá, pues tenemos el coseno de n por pi, pues vendría a ser 1 a la n. Pero como está con el negativo, tenemos un pi de inicio, pues este lo vamos a tener que reemplazar como n a la menos 1. Pero realmente esto de menos 1 a la n menos 1 realmente es exactamente igual, porque simplemente esto de n a la menos 1 o n más 1
es una cuestión de paridad, realmente. Si es par va a ser un valor, si es impar va a ser otro valor. Por lo tanto, para dejar expresado de la misma forma, vamos a igualar esto a como n es igual a, lo vamos a igualar como menos 1 elevado a la n más 1. ¿Ya? Porque son lo mismo, de hecho. Pueden intentar demostrarlo por su cuenta, para ver cómo queda. Entonces, como aquí ya reemplazamos el pi, el factor común va a ser 1 más n aquí. Vamos a intentar verlo como que por separado. Si reemplazamos la n, ya sabemos que esto va a ser menos 1 a la n más 1 menos, porque, bueno, ya simplemente valorando el 0 va a quedar coseno de 0 menos 1. Y aquí abajo me quedaría 1 más n. Y aquí pues me quedaría más, porque ya recuerden que al menos ya lo sacamos. Vamos a evaluar, entonces me quedaría también aquí lo mismo. Me quedaría menos 1 a la n menos 1, pero vamos a hacer ya directamente el cambio. Vamos a poner menos 1 a la n más 1, menos 0, menos coseno evaluado en 0, pues me da menos 1. Y aquí va a tener 1 menos n. Listo. Pueden notar que evidentemente se hace un poco tedioso, hasta yo ya estoy un poco cansado. Pero bueno, si lo hacen lento y si lo hacen aplicando bien las propiedades, pues no van a tener tanto problema. Igual es mucho más cómodo trabajar con menos 1 elevado a la n algo, que andar arrastrando los cosenos. Pero bueno, eso también queda a su criterio de cómo se les haga más fácil. Como podemos notar todo esto de acá arriba, podemos sacar factor común. Entonces, podemos dejarlo esto expresado de forma más sencilla como menos, en este caso sería 1 menos, en este caso, este negativo lo podemos meter aquí dentro. Vamos a mejorar hacerlo así. Vamos a meter este negativo para intercambiar el valor entre estos dos. Ya no sería menos 1 elevado a la n más 1, sino que sería, sería 1 menos, ya simplemente utilizando este negativo para que quede más limpio. Vamos entonces a poner aquí 1 menos, menos 1, n más 1, sobre pi. Pero recuerden que sacamos el factor común. Por lo tanto, aquí me quedaría 1 más n más 1 menos n. Que bueno, pues nada, aquí simplemente me quedaría la suma de estos dos, que realmente esto, bueno, esto queda más sencillo, ¿no? Porque simplemente me quedaría esto sumado, como está la conjugada, ¿no? Esto sería 2 veces por 1, el factor común, esto no se modifica, más 1. Y aquí sería la multiplicación. La multiplicación de estos dos, pues es una diferencia de cuadrados. Puedo dejarlo expresado como 1 menos n al cuadrado. Y esto se multiplica por el pi de acá. Listo. Y ahora, ¿esto qué va a suceder? Ya que ya tenemos aquí un criterio de paridad, que es n más 1. Pues aquí ya simplemente vamos a sacar la versión cuando n es par. ¿Qué va a pasar? Cuando n sea par, esto va a dar un número impar. Por lo tanto, aquí va a dar un negativo. Un negativo con negativo va a ser positivo. Entonces quedaría 1 más 1, 2. Por 2, 4. Entonces me quedaría 4 por 1 menos n al cuadrado por pi. Y si n es impar, pues aquí se va a hacer un número par. Quiere decir que esto va a ser positivo. Me va a quedar 1 más 1 menos 1 y esto va a ser 0. Ahora, aquí tenemos suerte porque si nos damos cuenta cuando n es impar es 0, quiere decir que cuando n sea igual a 1 va a ser 0. Pero aún así, si nos damos cuenta, si reemplazamos n es igual a 1 en este coeficiente, nos damos cuenta que nos va a quedar una determinación, porque va a quedar 1 menos 1 al cuadrado, que es 1. Entonces, aquí en el denominador se va a hacer 0. Por lo tanto, en estos casos en los que el coeficiente nos va a quedar una indeterminación para cierto valor, lo mejor, lo más formal, lo más sano para todos, es que ese valor que hace la indeterminación lo evalúen. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente, así como sacamos a 1, vamos a sacar, así como sacamos a 0, vamos a sacar a 1. ¿Ya? Y eso simplemente reemplazando. Aquí en la fórmula de AN, en vez de N, va a ser 1, entonces aquí me va a quedar
coseno de x. Entonces simplemente vamos a sacar este valor de A1 que me causa una indeterminación, si reemplazamos directamente, y vamos a sacar su valor, ¿ya? Entonces me quedaría 2 sobre pi, ¿ya? De 0 a pi, la misma fórmula que está acá, ¿ya? De 0 a pi, en este caso sería de f de x por el coseno, que ya no sería de nx, sino de x, porque ya sabes, estamos evaluando en 1, de x. ¿Ya? Entonces, en ese caso sería 2 sobre pi de 0 a pi, el seno de x, coseno de x, de x. Este es más sencillo porque simplemente es 2 veces seno de x por coseno de x, es otra propiedad trigonométrica, vamos a aplicar aquí directamente, 0 por pi. Este 2 con esto de acá me haría simplemente seno de ángulo doble, entonces x, de x. Y la integral de esta es sencilla porque simplemente vendría a ser menos un medio, la integral del seno es coseno, bueno, menos coseno, del ángulo doble. Y esto vamos a tener que evaluar en 0 y en pi. Como nos queda evaluar en 0 y en pi, pues se hace sencillo porque es el coseno. Entonces, coseno de 2pi me va a dar 1. Entonces me va a dar menos un medio, menos, evaluando esto de aquí, en el 0, me va a dar, esto me va a dar 1, y de menos con el menos me va a dar más. Entonces va a tener menos un medio más un medio. Entonces todo esto me va a dar 0. ¿Ya? Pero este valor es mejor sacarlo por separado, aunque ya supiéramos de que iba a ser impar, porque el n es igual a 1 causa una indeterminación aquí en el coeficiente bn. Indeterminación. ¿Ya? Entonces ya dejando eso claro, esto ya simplemente como es un extra, pero es un extra de formalidad. Entonces en un examen, por ejemplo, le vendría bien que se especifiquen ese tipo de cosas. Entonces ya dejando listo esto, me quedaría f de x. Ya sacamos que el valor medio es 2pi más, abrimos esto de la sumatoria, y nosotros sabemos que va a ser todo esto, ¿ya? Vamos a sacar aquí el factor común 2, 1 menos n más 1. Y esto por pi, y como es de cosenos, pues todo esto por el coseno de nx. Ahora, ¿cómo es una mejor forma de expresar esto? Pueden expresar esto de otra forma, la forma así expresada, como simplemente va a funcionar cuando sea par, pues establezcan, pues, pueden establecer eso. Pueden decir que todo esto solo va a funcionar. Pueden poner, por ejemplo, que es una sumatoria cuando n par. ¿Ya? Y entonces ya simplemente ya saben que sería 4 por pi 1 menos n al cuadrado. Todo esto vendría a ser el coeficiente de a n por el coseno de nx. Y esto, como n es par, también lo pueden expresar de otra forma. Pueden dejarlo expresado como k. Digamos que n es igual a 2k, ¿ya? O sea, un número par. Pueden dejar esto también expresado, por ejemplo, ya esto es extra, ya esto es simplemente como lo quieran poner. Más el infinito de k igual a 1. Vamos allá a sacar el factor común acá, tenemos el 4 y el pi. Vamos a mandarlo afuera. Y como estamos con k, vamos a simplemente reemplazar n por k. Entonces aquí ya nos quedaría simplemente el coseno, que es lo de acá, ¿no? En vez de n vamos a poner 2k por x. Todo esto para lo que nos queda, que nos quedaba 1 menos, en este caso sería n al cuadrado, entonces sería 2 veces k al cuadrado, sería 4 por k al cuadrado. Listo. Esta es otra forma de expresarlo, y esto realmente le funciona para todas las que vimos antes, que por ejemplo nos da que para cuando es par es un tipo de cosa y cuando es impar es otra cosa.
¿Ya? Si todos los impares son 0 y todos los pares son esta expresión, ya, pues lo pueden dejar expresado como k es igual a 1, y aquí reemplazan la n por 2k. Ya básicamente esto lo resume todo. Y ya simplemente aquí les faltaría sacar la forma expresada. Pero bueno, eso ya creo que es suficientemente largo. Y vamos a hacer, lo interesante de esto es ver eso, las partes que tienen que definir cuando hay una indeterminación en el coeficiente. Ya, esta es como que la formalidad que se esperaría de ustedes en un examen. Listo, y bueno, recordemos que no solamente nos pide una serie de Fourier de cosenos, también nos pide una serie de Fourier de senos. Por lo tanto, vendría a ser aquí, para la impar, vamos a poner aquí serie de Fourier de senos. Y para este caso ya se sabe que AN es igual a 0. Para n es igual a 0, 1, 2, 3, puntito, puntito, puntito. Ahora, para este, bueno, este es más sencillo, ¿ya? Al menos para variar. Porque simplemente tenemos que evaluar en Bn. Y como es seno, y se va a multiplicar por el seno, pues, bueno, igual vamos a tener que aplicar una propiedad trigonométrica. Pero al menos nos simplifica un poco las cosas. Ya, como ya sabemos que simplemente por la paridad de 0 a pi, pues se multiplica por 2 sobre L, que es pi, por el f de x, seno de nx de x. Esto ya reemplazando nos quedaría 2 por pi, 0 a pi, seno de x por el seno de nx. Aplicando las propiedades trigonométricas que ustedes ya deberían conocer, me quedaría 1 sobre pi, de 0 a pi. Convertir este producto a una suma con el 2 de acá afuera, me quedaría el coseno de x menos nx menos el coseno de x más nx de x. Listo. Ahora integramos simplemente estas cosas que tenemos aquí. Y este integrado, pues simplemente por regla de la cadena, y la integral del seno es menos, es coseno. Que en este caso por la regla de la cadena, ya, simplemente poniendo este negativo primero, por la regla de la cadena me quedaría 1 más n, todo esto sobre debajo de 1, y pues la integral del coseno, seno, x más nx, más, pues lo de acá, para ya simplemente me quedaría 1 menos n, 1, de coseno seno, de x menos nx. Todo esto lo en 0 y en pi. Pero, ¿qué pasa? Tanto si evaluamos el pi como si evaluamos el 0, todo esto se va a anular. ¿Por qué? Porque me quedaría pi más n por pi. O sea, que da igual, va a ser múltiplo de pi. Y tanto en 0 me va a quedar 0. Entonces, para ambos, todo esto se va a anular. Todo se va a hacer 0. Por lo tanto, la respuesta de todo esto me va a dar 0. Ahora, ¿pero qué sucede? Nosotros ya vimos que aquí se va a generar una indeterminación. ¿Ya? Por mucho que se haga, que lo hayamos anulado y todo esto, aquí se va a generar una indeterminación. Por lo tanto, aunque nos haya dado 0, para la forma general de Bn, tenemos que intentar, tenemos que evaluar esa indeterminación, que sería cuando B es igual a 1, ¿ya? Que aquí lo voy a escribir. Cuando n sea igual a 1, es una indeterminación. Vamos a tener una indeterminación en el coeficiente. ¿Ya? Como vamos a tener una indeterminación aquí al evaluarlo, aunque ya hayamos sacado como que la respuesta general, tenemos que evaluar esta indeterminación. Y ya van a ver por qué eso sí importa bastante, cuando vean una indeterminación así. ¿Ya? Entonces aquí, si vemos la indeterminación y la intentamos evaluar para B1, vamos a tener entonces 2 por pi, de 0 a pi, ya vamos a poner aquí directamente el seno de x por el seno de x,
¿Qué tenemos aquí? Entonces aquí tenemos 2 por pi, de 0 a pi, por el seno de x al cuadrado de x. Y esto del seno al cuadrado lo podemos cambiar por la propiedad, la identidad, ya sabemos, la identidad trigonométrica, de que esto vendría a ser 1 menos el coseno. Bueno, con esta propiedad ya habría que eliminar este 2. Ahora sí. El 2 veces el seno de x al cuadrado lo podemos cambiar por 1 menos coseno del ángulo doble. Así era la propiedad. Sí, así sí. De x. Y ahora simplemente nos queda integrar esto. Y esta integral es mucho más sencilla porque simplemente vendría a ser x menos regla de la cadena 1 medio integral del coseno seno del ángulo doble. Y aquí nos quedaría evaluar el 0 y el pi. ¿Qué pasa si evaluamos el 0 y el pi? En este caso vamos a tener que si volvemos 0 y pi aquí, esto se va a anular. Bueno, de hecho lo vamos a quitar directamente. Pero aquí me va a quedar pi, y el 0 lo omitimos, pero me va a quedar pi sobre pi. Esa respuesta me da 1. Este 1 que me salió aquí, ¿qué significa? Pues, al reemplazar esto en la serie de Fourier de los senos, solamente me va a quedar, vamos a escribirlo con azul, si es la sumatoria de n1 hasta el infinito de n igual al seno de n por pi por x por l, ¿verdad? Esta es la forma general. Si nosotros sabemos que el bn es 0 para todos los valores, menos para bn, para b1, entonces, realmente esta sumatoria, ¿qué me va a dar? Me va a dar 0, no, para b1, para cuando n sea igual a 1, me va a dar 1, o sea, bn va a ser 1, entonces me quedaría aquí seno de, bueno, nx, que entonces sería seno de x, más para n2 va a ser 0, para n3 va a ser 0, para n4 va a ser 0, para n5 va a ser 0, y así es el infinito. Por lo tanto, realmente, solamente va a haber un valor. Todo esto va a converger solamente en que la respuesta final de esta serie de Fourier va a ser seno de x. ¿Eso tiene sentido? Pues sí, tiene muchísimo sentido, porque realmente, como nos están dando aquí, aquí al principio nos dicen que es el seno de x, de 0 a pi, la extensión de dominio, la extensión de Fourier, la extensión de rango medio del seno, obviamente va a ser el propio seno. Simplemente es lo mismo, es exactamente el seno que estamos calculando, y eso tiene mucho sentido. Ya les voy a poner las gráficas. Tiene muchísimo sentido, y por eso es que no pueden simplemente concluir así directamente, por ejemplo, el 0, cuando tienen una indeterminación. Cuando tienen una indeterminación, lo correcto es evaluar ese punto por separado. ¿Ok? Ese n, ese valor de n, evaluarlo por separado y hacer la integral, y hacer todo el proceso, cuando tengan una indeterminación. Entonces, las gráficas yo ya las tengo listas para no perder tiempo y ya cerrar esta ayudantía. Por ejemplo, en el rango medio del coseno, es lógico, ¿no? Simplemente vamos a hacer que esto sea simétrico. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no lo puedo mover? ¿Ya? Este vendría a ser para el coseno. Y tiene mucho sentido porque simplemente estamos cogiendo el coseno, la parte del coseno que va de 0 a pi, y lo estamos reflejando. Bueno, no me quiere dejar moverlo, pero bueno, ahí se ve. Simplemente estamos reflejando la parte del seno. ¿Ya? Pero en cambio, para acá, para la del coseno, para la del seno y la extensión de rango medio del seno, pues me va a quedar exactamente lo mismo. ¿Ya? Porque vendría a ser esto reflejado y dado la vuelta. De forma que nos queda exactamente igual que un seno. Por eso es que tiene mucho sentido que al evaluar en la singularidad nos dé que la función simplemente se reduce al seno. Porque el seno de x va a ser exactamente igual a la extensión de rango medio periódica del ejercicio original. ¿Ya?
intenten, ya que todo el mundo va a ver esto en video, porque bueno, aquí eh, repítanlo cuantas veces sea necesario para que entiendan bien este problema. Realmente esto es lo más complicado que yo creo que podrían tomar de una extensión de rango medio, o sea, que les pongan una función así en forma explícita, sin ningún gráfico. Pero bueno, prepárense para todo. Y vean el video cuantas veces crean que sea necesario para entender todo esto. ¿Ok? Listo, con esto terminamos la ayudantía del día de hoy. Hasta la próxima.